chicos, buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Iniciamos la semana hoy, lunes 12 de octubre. No sin antes recordar que hoy, lunes 12, cívicamente América celebra, ¿sí? O recuerda el descubrimiento de América, ¿no? Cuando Colón vino aquí al lado de Centroamérica para descubrir unas nuevas tierras por exploración. Entonces ya lo vamos a ver el día jueves en el curso de personal social. Seguimos. Dice aquí, repasamos el diálogo. Ya en el cuaderno tú has copiado lo que es el diálogo, has hecho un cuadro. Entonces vamos a repasar, ¿sí? Vamos a repasar el tema, ¿sí? El diálogo es una conversación entre dos o más personas mediante en la cual se intercambia ¿qué? Información, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Que hay dos tipos de diálogo: diálogo oral y diálogo escrito. ¿Qué es el diálogo oral? Es aquel que es espontáneo, natural, ¿sí? Como aquí observamos que los niños están conversando. Él le dice, hola, ¿qué haces? Hola, estoy jugando con mi trompo. Entonces, este diálogo es un diálogo natural, espontáneo, ¿sí? Donde más se observan los gestos, la expresión del rostro. Entonces, ¿qué podemos decir de este diálogo oral? Es cuando hay una conversación, ¿sí? Y la conversación es por medio del habla directamente, de manera directa, frente a frente. ¿Cuál es el otro tipo de diálogo, Miss? El otro tipo de diálogo, ¿sí?, que encontramos es el diálogo escrito. ¿Qué tiene que ver el diálogo escrito? Es cuando tú te comunicas con los demás, pero por medio de la escritura, ¿sí? Allí no es espontáneo, sino ahí tienes que darte cuenta de las faltas de ortografía, ¿no? Tienes que ver que haya comas donde debe de haber coma, punto aparte, punto seguido, ¿no? Los signos de puntuación también, y también de ortografía, la tilde donde debe ser correcta, ¿no? Si lleva con Z, con V, con S, con C, ¿sí? Entonces, la diferencia de ambas, ¿cuáles serán las diferencias de ambas? Las diferencias son las características que cada uno tiene. El oral tiene unas características y el escrito también tiene sus características. Entonces, el diálogo oral es que tienes que respetar los turnos de la otra persona, o sea, por eso dice respetar al que habla, claro, los turnos. Hablas tú, después yo, ¿no? Hablar en tono adecuado, conversar, dialogar, no hablar todos a la vez, porque si no, no se entendería la información de aquella conversación. Saber escuchar antes de responder, eso también es muy bueno, una característica muy importante del diálogo oral. Pensar en lo que dicen los demás. Claro, alguien te cuenta algo, entonces tú tienes que pensar en lo que te está diciendo, no puedes de allí cambiar el tema, ¿sí? Y también es para que, si esa persona te lo está contando, es para que quieres saber tu opinión de eso que te está contando, ¿no? Entonces, el diálogo escrito también tiene sus propias características, ¿no? Cuando tú que quieres escribir un resumen, un cuento, un relato, también se usa en el teatro, muy útil. El diálogo escrito es para el teatro, ¿no? Porque tienen que escribir lo que va a hablar cada personaje, ¿sí? Entonces, es
no es tan expresivo y espontáneo, ¿no? Es por eso dicen, es menos expresivo y espontáneo. Pero mire, si se escribe en teatro que no es expresivo, no entiendo. Claro, tú puedes pensar de esa manera, pero en el teatro estamos hablando de cuando vas a crear el contenido, o sea, vas a crear el libreto, vas a crear lo que van a hablar, no, el texto, vas a crear por medio del papel vas a crear la conversación que se va a dar, pero en el teatro, o sea, vas a crear el motor del inicio de un teatro. Entonces, cuando tú estás haciendo esa redacción, tú estás viendo a otra persona, no, tú solo lo estás redactando, ¿sí? No es espontáneo porque tienes que ir viendo las faltas de ortografía, ¿sí? Tiene menos errores que el oral, porque tiene tiempo de pensar y corregir. Claro, el diálogo oral, ¿sí? ¿No? Tiene más errores el diálogo oral. ¿Por qué, Miss? Porque quizás tú dices, ¿cómo se llama? Lámpara, ¿sí? ¿No? Entonces puedes decir también canta. Entonces la lámpara, tú dices M, lámpara, ¿no? Y también dices canta. Hay algunas personas que pueden decir canta, o sea, no como con N, sino con M. Entonces es más, hay más errores al pronunciarlo, ¿sí? En cambio aquí en el escrito hay menos errores porque tú al escribirlo tienes que saber con cuál lo vas a escribir, con M o con N, ¿sí? Muy bien, hemos hecho el repaso del diálogo. ¿Qué, Miss? ¿Lo vamos a copiar ese cuaderno? No, estamos haciendo repaso, no vas a copiar el cuaderno. Lo que sí vas a desarrollar en las páginas que se indica allí en indicación, ¿sí?